tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Causa Común. Un día más esperemos que nos puedan acompañar y que sea de su interés los minutos que vamos a dedicar a hablar de nuestra comunidad autónoma, de Castilla-La Mancha. Y hoy además vamos a hacerlo también desde la visión del Gobierno de España, porque nos encontramos en la delegación del Gobierno de España en nuestra comunidad autónoma con el delegado, con Jesús Labrador. Muy buenas noches y gracias por acogernos aquí en Causa Común, en su lugar de trabajo, en su despacho, aunque me consta que aquí pasa muchas horas, pero más recorriendo nuestra comunidad autónoma. Buenas noches. Buenas noches, sí, realmente esto es la sede central, por decirlo así, pero hay que estar a pie de calle. Yo creo que la gente quiere que sus dirigentes, que las personas que tienen responsabilidades públicas estén con ellos día a día, que vean sus problemas, que vean sus necesidades y que también seamos capaces de transmitirles las soluciones allí, en el momento y en el lugar donde deben de realizarse. Jesús Labrador es el delegado del gobierno de Mariano Rajoy. Una vez que gana las elecciones el pasado año, a finales del 2011, usted le nombran delegado del gobierno en Castilla-La Mancha. ¿Cómo fue ese momento para Jesús Labrador, el que Mariano Rajoy le pidiera esa responsabilidad? La verdad es que uno se siente siempre muy honrado, es un gran honor y también es una gran responsabilidad. Además fue un nombramiento conjunto porque también la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, influyó y muy mucho en esa designación y la verdad fue una muestra otra vez más de la confianza de la presidenta de Castilla-La Mancha, que para mí es desde luego un grandísimo honor y estamos a disposición de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. 3 meses desde que tomó posesión de su cargo, prácticamente 3 meses y un día, creo. Coincide con esta fecha, con esta entrevista, con lo cual es un buen momento de hacer un balance. No son 100 días, pero casi. Bueno, siempre se puede hacer balance, lo que pasa es que es cierto que el tiempo ha sido muy limitado, lo que pasa es que lo hemos ganado quizá con intensidad y con dedicación al puesto y con dedicación a lo que más importa, que es a los ciudadanos. Entonces podemos hacer un balance, podemos intentarlo por lo menos. Pues ¿cuál sería ese balance, Jesús Labrador, de estos primeros 3 meses? Yo creo que el balance viene de la mano quizá de las últimas noticias que han salido, importante, que es los presupuestos generales del Estado y su aplicación en Castilla-La Mancha. Yo creo que es un balance como los presupuestos que son muy favorables para Castilla-La Mancha. Son unos presupuestos que en una época de austeridad, que es necesaria por una situación que queda feo decirlo, que no nos gusta a nadie decirlo, pero que ciertamente nos ha venido dada, en una situación de austeridad y de tener que enjuagar el déficit que otros han dejado, yo creo que es muy beneficiosa para Castilla-La Mancha. Son los terceros presupuestos en comunidad autónoma en lo que hace referencia al conjunto de la nación, están muy por encima de la media. Son más de 855 millones de euros solo en inversiones. Y yo creo que son unos presupuestos en los que se nota también la coordinación y la colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Junta de Comunidades, entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el Gobierno de María Dolores de Cospedal. Y son presupuestos que han logrado hacer cosas que se venían prometiendo desde hace mucho tiempo, pero que nunca se realizaban ni se plasmaban de una forma definitiva y real. Porque primeras piedras hay muchas, pero aperturas de puertas no hay tantas. Y yo creo que son unos presupuestos que consagran que, por ejemplo, en Toledo se unan las dos más importantes ciudades de la provincia, Toledo y Talavera. Además, con el compromiso de que pueda realizar esa inauguración el presidente del Gobierno con la presidenta de la Junta de Comunidades. Son unas obras que ya empezaron con el Partido Popular hace tiempo, que otros no han sabido realizar y que concluirán afortunadamente con el Partido Popular. Más, perdón, una red que va a unir Portugal con Cuenca. Sí, pero es que estamos hablando de que, claro, vamos a unir la A5, se va a unir a través de la A40 desde lo que es Maqueda, Torrijos, Toledo, Tarancón. Es decir, se están realizando unas actuaciones y llegar finalmente a Cuenca, y de Cuenca a Teruel se están realizando unas labores de vertebración del territorio en las infraestructuras que son muy importantes. Pero aquí en Toledo también hemos visto el compromiso de la variante de Talavera.
la integración del AVE en la ciudad de Talavera, el tren de cercanías que llega a Illescas. Es decir, en una época de austeridad han demostrado estos presupuestos que son capaces de realizar actuaciones importantes y necesarias cuando se priorizan las necesidades y cuando se establecen unas necesidades racionales. Porque también estamos hablando en el conjunto de Castilla-La Mancha que vamos a unir Castilla-La Mancha con el mar en alta velocidad a través de la unión entre Albacete o Alicante, pero que era muy demandado, además. Que era muy demandado, igual que el eje en Madrid, Alcázar de San Juan en alta velocidad, o de Puertollano hacia Badajoz. Es decir, son unos presupuestos que son una buena noticia para Castilla-La Mancha, y más cuando estamos pensando en esta época de austeridad tan necesaria para nosotros. En un país con las autonomías, un Estado autonómico como el que tenemos, ahora mismo, ¿cuál es la situación de las competencias que tiene el Estado, si se pueden resumir de alguna manera, en nuestra comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha? Bueno, vienen determinadas tanto por la Constitución como por el desarrollo de la Constitución a través del Estatuto de Autonomía, una ley orgánica que desarrolla el Estatuto de Autonomía. En Castilla-La Mancha hay competencias, las conoce todo el mundo, en sanidad, en educación. Es cierto que todavía no se han transferido las competencias de justicia, eso depende de cada comunidad autónoma y del convenio que haga, pero bueno, hay un traspaso de competencias muy considerable. Pero es cierto que quedan otra serie de competencias por parte del Gobierno central. Generalmente la gente las identifica con las funciones propias del Ministerio del Interior, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y es cierto que la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, es decir, las competencias del Ministerio del Interior, aquí no hay policía autonómica, y por las declaraciones de la presidenta de la comunidad autónoma no se prevé esa eventualidad, no se prevé esa situación. Esas serían las que más llaman la atención y las que se da más importancia. Pero debo recordar que tenemos la Delegación de Hacienda en cuanto a organismos no integrados, la Dirección General de Tráfico, el Instituto Geográfico, AEMET, lo que hace referencia también dentro de Agricultura, sanidad, las cuestiones de relación exterior, estoy hablando de educación, de homologación de títulos, estoy hablando de sanidad, de exportaciones, de variaciones de productos. Es decir, hay un conjunto de competencias todavía muy elevado, porque efectivamente hay un Estado autonómico y competencial, pero también hay un Estado central en el sentido de que tiene sus relaciones sobre todo en el ámbito exterior y en el ámbito de seguridad, que quizás son las que más se ven, pero hay otra serie de materias que también corresponden al Estado, el Instituto Nacional de Empleo, el Instituto de la Seguridad Social, son todavía actuaciones que competen al Gobierno central. Por cierto, delegado, volviendo al tema de presupuestos, yo habría dos cosas que me gustaría tratar. La primera de ellas es cómo se consigue o por qué motivo Castilla-La Mancha es mejor tratada este año que otras comunidades autónomas. Es decir, en la media solo se reduce un 8% en esos ajustes los presupuestos. ¿A qué es debido? Bueno, ¿A que están haciendo las cosas bien? El ajuste está en el 7, no en el 8, 7. Por precisar. Claro, porque un punto mejor. Que claro, es que un punto en estas magnitudes es una diferencia más que significativa. Pues yo creo que se traduce primero a que hay un objetivo común. Hay una voluntad de acuerdo y de diálogo constante y permanente, tanto del Gobierno central como del Gobierno de la comunidad autónoma, como del Gobierno de Castilla-La Mancha, y eso se manifiesta en constantes actitudes de trabajo, de colaboración, de búsqueda de soluciones, de búsqueda de las soluciones más racionales, más efectivas y más eficientes para los ciudadanos. Yo creo que por ahí hay que buscar ese compromiso, esa búsqueda de acuerdos constante y un diálogo constante y fluido. Y el último ejemplo lo tenemos en esta misma semana, la entrevista que han mantenido tanto el presidente del Gobierno de España como la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Una reunión que ha sido muy productiva, muy provechosa, pero ha sido muy productiva y muy provechosa para lo que es importante,
para los ciudadanos y para los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha y en el fondo para los intereses de todos los ciudadanos de España. Yo creo que ahí hay que buscar y lógicamente no se escapa la gran convicción y el gran trabajo que también está realizando María Dolores de Cospedal en esta comunidad autónoma. Porque hay que diferenciar y hay que aclarárselo también a nuestros telespectadores que una cosa son las transferencias, es decir, el dinero que recibe la comunidad autónoma para administrarse, y otra cosa son las inversiones que el Gobierno central realiza en las comunidades autónomas. Cuando hablamos de presupuesto nos estamos refiriendo precisamente a eso. Cuando hablábamos, tenga en cuenta que el Ministerio de Fomento, las grandes inversiones se hacen a través del Ministerio de Fomento y de las empresas públicas. En este ámbito me gusta señalar, por ejemplo, la actuación del SEPI, de alguna empresa concreta, como Trasa o Enresa, por dos ejemplos fundamentales. El ejemplo de Trasa buscando la financiación para poder desarrollar una infraestructura que era muy demandada y muy querida en Guadalajara, como es el parador de Molina de Aragón, que es un parador que se ha comprometido, que otros pusieron en duda, quizá por sus propias actuaciones, porque ponían una primera piedra sobre otra primera piedra y llevábamos unos cuantos años en las que se realizaban anuncios pero no se contemplaban realidades. Véase, financiación para poder realizar el proyecto. O el ATC, en el sentido de que Enresa va a realizar una muy grande inversión en el territorio de Cuenca, precisamente para dotar esta infraestructura y ser un motor y un foco de inversión, de creación de empleo y de riqueza para la provincia de Cuenca. Yo creo que esas son actuaciones muy interesantes y muy importantes y que están contempladas tanto en el presupuesto, lo que es las inversiones, como también una parte muy importante en las empresas públicas que dependen del Gobierno central. Estamos hablando de ajustes necesarios que las comunidades autónomas tienen que hacer. ¿Cómo se va a traducir al personal que depende de la Administración central en Castilla-La Mancha los ajustes que se han anunciado desde el Gobierno? De manera significativa, de poca, porque no son tantos como a lo mejor los funcionarios que dependen de la comunidad autónoma. ¿Cómo está en ese sentido ese ajuste aquí en Castilla-La Mancha? Las medidas son conocidas. Ha habido lo que es una congelación en la oferta pública de empleo, excepto en sectores que se han considerado esenciales, el sector de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en el ámbito de la sanidad también se puede realizar esa oferta pública, pero lo que es más importante es lo que se ha garantizado. Se ha garantizado también el sueldo a los funcionarios y a las personas que más los necesitan, es decir, las pensiones, que se ha garantizado las pensiones y la actualización de las pensiones y lo que son los seguros sociales en lo que es en el ámbito del desempleo. Se han garantizado también esas prestaciones sociales en el ámbito del desempleo. Si se fija, lo que hay es unos presupuestos austeros, pero también justos y que garantizan y protegen a los más necesitados. A los parados, a los pensionistas, son especialmente protegidos por estos presupuestos. Austeridad, sí, pero también presupuestos justos y haciendo que se proteja a los más necesitados, a los que más lo necesitan, a los que más demandan estas situaciones en estos momentos de crisis tan graves que tenemos en España. Sin ánimo de darle, en este caso, aliciente al pregonero o querer hablar de otros medios de comunicación, pero se habían publicado hace pocas fechas la posibilidad de algunos cierres de algunos museos o de algunas de las instalaciones propias, incluso de aquí de Toledo. Bueno, si se está refiriendo, por aclarar, porque luego en lo que hace referencia a una noticia que salió del cierre del Museo del Ejército, bueno, se ha desmentido por activa y por pasiva esa noticia, porque además no tenía ninguna razón de ser, ni estaba apoyada en ningún criterio, ni en ninguna noticia, ni en ninguna comunicación oficial. El Museo del Ejército es una gran infraestructura para Toledo. Por cierto, es una infraestructura que se planificó cuando Mariano Rajoy era ministro, y entonces se dieron los primeros pasos, y ahora es una realidad que Mariano Rajoy es presidente del Gobierno. Porque hay veces que hay que recordar las cosas, porque las cosas cuestan mucho trabajo en realizarlas, y a pesar de que muchos traten de poner
palitos en la rueda se pueden lograr. El Museo del Ejército ahora mismo, si no recuerdo mal, es el segundo museo en cuanto a número de visitas en lo que hace referencia a museos del Estado. Tiene más de 300.000 visitantes y es una riqueza inmensa y es una gran obra para la ciudad de Toledo, para Castilla-La Mancha y para el conjunto del Estado español. Y es un museo que va a seguir abierto, que va a seguir funcionando y va a seguir prestando un servicio fundamental. Y yo aconsejo a todos los que nos puedan estar viendo la visita de ese museo y de los muchos museos y actividades culturales que podemos disfrutar en Castilla-La Mancha. Delegado, hablamos, si le parece, de fuerzas de seguridad del Estado. En los medios de comunicación, los que recibimos la información que nos llega diariamente, estamos notando que existe una actividad mayor por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en los últimos tiempos para evitar la delincuencia y para incluso detener a delincuentes que han cometido algún tipo de delito. ¿Qué está pasando? Cuéntenos, ¿han ampliado las fuerzas de seguridad o es que se está haciendo de una manera más transparente? Cuéntenos. Vamos a ver, el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado yo creo que no hay que ponerlo en duda ni ahora ni antes, son unos profesionales. En la dirección de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lo que es cierto es que sí ha cambiado y se está respetando al 100% la profesionalidad de estos cuerpos. Lo que sí se ha podido notar es que hay una política de transparencia. Nosotros creemos que la sociedad debe de estar informada y correctamente informada y creemos que tenemos que hacerla partícipe de las situaciones que están ocurriendo, sencillamente. Ahora, desde luego, confiamos plenamente y lo que estamos viendo día a día es el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Pero yo quería incidir, mire, no es tan importante que salga una noticia. El trabajo que se realiza por detrás es infinito y es constante, y es el que garantiza nuestro Estado de Derecho, la seguridad y la protección de nuestros derechos fundamentales, la protección de todos los ciudadanos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y eso no es una cuestión de que se publicite o no se publicite, es una cuestión de un trabajo diario, callado y abnegado que se está realizando por más de 6.500 profesionales entre miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía en Castilla-La Mancha. Y les puedo decir que es un honor trabajar con ellos, un placer trabajar con ellos, no exento de responsabilidad, pero también con muchas satisfacciones de ver que se producen resultados, pero con la total convicción, y quiero transmitirlo, de que se está realizando un trabajo día a día, hora a hora, y que no tiene descanso. Un trabajo que me imagino que será distinto en el mundo rural o en las ciudades, y lo digo precisamente claro, por los robos en las explotaciones agrarias. Es que tenemos una comunidad autónoma afortunadamente enorme en potencial, enorme en riqueza, enorme sobre todo en sus ciudadanos, pero también enorme en extensión. Son 79.400 kilómetros cuadrados el territorio de Castilla-La Mancha. Claro, estamos prácticamente en el 15% del territorio nacional, con una población que no llega, o que se sitúa en el 4% del conjunto de la población de España. Y eso tiene unas dificultades también, y en otro ámbito también unas ventajas, pero tiene unas dificultades. Mire, hay 262 puestos de la Guardia Civil, aparte de los puestos de las comandancias y de algún puesto principal. Hay 10 comisarías de policía, pues, sabe, que se reparte el territorio entre ámbito rural y ámbito urbano, con arreglo a tipos de población y a número de población. Se está realizando un trabajo, como digo, esencial, y se está reforzando. Es cierto que se está reforzando, además, con incorporaciones puntuales en el ámbito rural para garantizar la protección de todos los ciudadanos. Es cierto que hemos tenido éxitos en esta actuación, pero no se puede bajar la guardia. En el tema de seguridad hay que estar trabajando día a día, todos los días y todas las horas, y en ese ámbito se está realizando por unos magníficos profesionales. Y ya digo, se han obtenido éxitos, pero hay que seguir trabajando. Y sí quiero dar la tranquilidad en el sentido de que afortunadamente Castilla-La Mancha está muy por debajo de la media nacional en índice de delincuencia. Pero hay que seguir trabajando, uno es mucho, hay que seguir trabajando, no nos satisfacen los resultados ni pueden satisfacer a nadie hasta que no se logre el cero absoluto en ámbito de delincuencia. Sé que estamos hablando de una situación ideal, pero tenemos que trabajar por ella y tenemos que hacerlo día a día y codo a codo con los profesionales que, insisto,
son los que están garantizando nuestro Estado de Derecho y nuestras libertades públicas, y eso no tiene precio. Decía usted también que la justicia, un poco al hilo de lo que estamos hablando, Fuerza de Seguridad del Estado, Justicia, que las competencias todavía no las tiene transferidas la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La verdad es que es una transferencia a la que el anterior gobierno no ha tenido prisa para adquirirlas, y no sé exactamente ahora mismo, habría que preguntárselo evidentemente al actual gobierno de Castilla-La Mancha. Hoy mismo está reunido el ministro de Justicia con el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas. Supongo que estarán hablando de esos temas, pero tengan en cuenta que las competencias de justicia hacen referencia a los medios materiales. El concepto de unidad jurisdiccional es única en toda España, y lo que es la labor concreta de los jueces y magistrados, que como bien dice la Constitución, libres, independientes, inamovibles, viene configurada directamente por el ámbito de la Constitución. Bueno, es una competencia que está ahí, que tienen que negociarse las transferencias cuando lleguen al acuerdo las dos partes. Es cierto que también llevaría también una modificación de estatuto en cuanto a incorporación de esas competencias. Yo creo que ahora lo que le preocupa a los ciudadanos es que se presten buenos servicios, y ahora es el momento de prestar buenos servicios en lo que tenemos y desarrollar en los derechos de los ciudadanos, que es lo que creo que interesa a todos. Y en ese sentido, ¿cómo se encuentra la justicia en Castilla-La Mancha? Es decir, pues debo de reconocer que la justicia se puede mejorar y se debe mejorar, y estamos trabajando por mejorar en lo que hace referencia a los ámbitos materiales, y también en algunas especialidades que se han demandado, como la separación de los jueces de jueces especiales de violencia de género, que son necesarios, y así se ha transmitido al ministro de Justicia. Pero es cierto que se están dando los pasos para tratar de solucionar estas deficiencias, porque siempre hay una posibilidad de mejorar, aunque los servicios sean buenos. Los ciudadanos no perciben ahora la justicia como uno de los mayores problemas, pero es cierto que debemos mejorarla como en todos los ámbitos de la vida. Pero también es cierto que hay iniciativas que van a facilitar mucho esa tarea, sobre todo lo que es la modificación de la ley de planta y demarcación judicial, para que nos entendamos entre todos dónde están establecidos los juzgados, y hacerlo de una forma más acorde al siglo XXI que estamos viviendo, puesto que la ley de demarcación y planta judicial viene de los siglos anteriores. Yo creo que esa modernización de la justicia es necesaria, y que se verán sus frutos. Aparte de que estamos realizando una labor de coordinación y de cooperación entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, que yo creo que pronto va a dar unos magníficos resultados. Estamos llegando al final de la entrevista, y a mí me gustaría tratar dos asuntos más, Jesús Labrador, si no le importa. Uno de ellos es 5 subdelegados en las distintas provincias, para que puedan, en ese sentido, pues el administrar o el trabajar por el Gobierno de España en cada una de esas provincias. ¿Cómo va esa relación con los 5 delegados? Que me imagino que buena. Y bueno, pues le habrá servido también para conocer, ya lo conocía porque es usted castellano manchego, además lo conoce a la perfección, lo extensa que es nuestra región a la hora de viajar, ¿no? Y conocer las distintas problemáticas que tiene cada provincia. Bueno, la relación es excelente, no puedo decirlo de otra forma porque sería faltar a la verdad. La verdad es que son 5 subdelegados que están realizando una labor excepcional, que están poniendo lo mejor de sí mismos para el servicio a los ciudadanos, para el servicio a todos y cada uno de los ciudadanos, y es un trabajo que se está viendo día a día recompensado por las actuaciones que están haciendo. Lo de conocer la región, bueno, esta región siempre se puede conocer algo más y siempre se puede profundizar algo más, porque siempre uno en cada viaje descubre una cosa nueva y ve una cosa nueva, pero sí tenemos un compromiso de estar a pie de calle, de estar con los vecinos, de estar con los ciudadanos día a día, de conocer sus problemas también en el lugar, porque hay muchas veces que es distinto el ver las cuestiones en un despacho o ver las necesidades en la propia calle, cuando te las están explicando allí los alcaldes o los vecinos, o las deficiencias de algún servicio que siempre se puede mejorar. Y yo creo que estamos realizando una labor razonablemente buena, ya que me corresponde a mí evaluar en este caso mi trabajo. Yo creo que es razonablemente buena, pero en el fondo eso nos juzgan los vecinos, nos juzgan los ciudadanos, y yo creo que darán su dictamen, y espero que sea positivo, porque el trabajo que estamos realizando es
es realmente bueno. 2012, estamos prácticamente terminando, concluyendo el mes de abril, el cuarto mes del año. ¿Cómo ve como delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha este año 2012 en general? Y un poco qué mensaje podemos transmitir a los ciudadanos. Pues yo creo que hay que transmitir un mensaje de realismo, pero también de esperanza, que no deja de ser realismo. Estamos en una situación dura, estamos en una situación mala. Tenga en cuenta que el anterior Gobierno nacional se comprometió a un déficit del 6% y lo dejó en el 8,4%. Es decir, un 42% más. O para que nos entiendan, cuando nos decían que se habían gastado 100 pesetas, se habían gastado 142. O ya en términos más modernos, cuando decían que se habían gastado 100 euros, se habían gastado 142 euros. Claro, eso cuando empezamos a sumar millones, son muchos millones de diferencia. Y eso hay que solucionarlo. El Gobierno está poniendo más de 35.000 millones para pagar a los proveedores en distintos planes, en distintas actuaciones, igual que está haciendo aquí el Gobierno de Castilla-La Mancha para pagar más de 2.500 millones a proveedores que se les debía dinero desde los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Dicho esto, que eso supone un ejercicio de austeridad y un ejercicio de recortar las cuentas en la medida que podamos, también hay que mandar un mensaje de esperanza. Lo mejor que hay en España son los españoles. Lo mejor que hay en Castilla-La Mancha, desde luego, son los castellano-manchegos. Y entre todos vamos a ser capaces de salir adelante de esta situación. No tengo ninguna duda de que vamos a ser capaces y lo vamos a lograr entre todos. Solo necesitamos remar todos en la misma dirección y trabajar todos en la misma dirección. Creo que las medidas son correctas, son duras, pero son necesarias y son lo que nos van a permitir salir adelante mucho antes de lo que todos pensamos. Jesús Labrador, ha sido un placer tenerle con nosotros aquí en Causa Común, que nos atienda aquí en su despacho, y espero volverle a tener pronto para que me siga dando información y noticias de todo lo que el Gobierno de España hace en nuestra comunidad autónoma, que como hemos podido comprobar no es poco. Pues muchísimas gracias y a su disposición y a la de todos los telespectadores, como siempre. Muchas gracias. Pues esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos vamos. Volvemos la semana que viene aquí en Causa Común y si ustedes quieren, pues si nos lo permiten, entraremos en sus hogares para seguirles informando de cosas, de actividades que se realizan, sobre todo de instituciones que trabajan en nuestra comunidad autónoma. Por nuestra parte nada más, les agradecemos la atención que nos han prestado y ya saben, recuérdenlo, sean lo más felices que puedan. Hasta la semana que viene.